El 1 de enero del año de 1924, Frederick Albert Mitchell Hedges, un aventurero y escritor inglés, se encontraba investigando las ruinas de la ciudad maya de Lubántum, nombre que significa ciudad de las piedras caídas, en Honduras Británica, hoy Belice, para buscar una posible conexión con la mítica civilización de la Atlántida. Se trataba de un complejo arquitectónico impresionante compuesto por una gran plaza de piedra, varias pirámides, casas y cámaras subterráneas. Lo acompañaba su hija adoptiva Ana, una joven de 17 años, quien haría un increíble descubrimiento entre las ruinas, un cráneo de cristal. Ana relató que durante días veíamos algo entre las piedras al recibir los reflejos del sol y no descansamos hasta ser accesible a aquel lugar. Fui yo quien lo rescató porque mis manos eran más pequeñas que las de los demás y se lo enseñé a mi padre. Él se resistía a creer en el descubrimiento de aquel cráneo de cristal. Los 300 indianos que trabajaron en las excavaciones se arrodillaron y besaron al terreno cuando el objeto fue llevado a la luz, mientras que los nativos mayas de la zona reconocieron al instante a la calavera de cristal como representación del dios de sus antepasados y oraron ante ella. El misterioso cráneo de cristal encontrado entre las ruinas de Lubántum sería conocido a partir de entonces como el cráneo del destino. Este misterioso objeto de 5 kilos de peso fabricado con cristal puro de cuarzo, tanto la mandíbula como el cráneo parecen dos objetos separados pero provienen de la misma roca, que, salvo pequeñas anomalías, era anatómicamente perfecto. Era posiblemente la representación de un cráneo femenino debido a su pequeño tamaño, 12.7 centímetros de altura y 18 centímetros de largo, y también tenía otras particularidades. Alumbrado por debajo, la luz salía por las cuencas y alcanzada por detrás por los rayos del sol, un intenso haz luminoso capaz de iniciar fuego salía por las cuencas, la nariz y la boca. Y, como si eso no fuera suficiente, presentaba un alto grado de dureza, 7/10 en la escala de Mohs, que mide la dureza de los minerales de menor a mayor, lo que significa que para lograr tallar esta pieza solo se pudo emplear un cristal aún más resistente, como es el rubí o el diamante, o derechamente la utilización de una técnica con láser, algo ciertamente imposible en la época de los mayas. En el año de 1970, el restaurador de arte Frank Dorland aseguró, tras un análisis en los laboratorios de Hewlett-Packard, que esta pieza había sido tallada en contra del eje natural del cuarzo y que no presentaba huellas de herramientas metálicas. Creía, como Frederick Mitchell Hedges, que era de origen atlante y que se habían tardado 300 años durante varias generaciones de hombres en tallarla. Otros expertos, en tanto, aseguraron que la calavera se remontaba a la época de los aztecas en 1300 y 1400 después de Cristo. Sin embargo, los nativos que acompañaron a Mitchell Hedges en su expedición decían que, según sus creencias, la calavera del destino tenía más de 3600 años de antigüedad. Mitchell Hedges y su hija siempre aseguraron que el cráneo del destino tenía poderes sobrenaturales. Se comentaba, de hecho, que la calavera de cristal instalaba pensamientos en la mente de quien lo observaba y propiciaba algunas habilidades telepáticas. Frederick Mitchell Hedges relató en su autobiografía El peligro, mi aliado, 1954, que el cráneo tiene por lo menos 3600 años de antigüedad y era empleado por el sumo sacerdote maya en ritos esotéricos. Se dice que cuando él deseaba la muerte con ayuda del cráneo, esta invariablemente ocurría. Los aficionados a los fenómenos paranormales también le han atribuido a la calavera de cristal otras propiedades, como cambios de color vinculados a las posiciones de los planetas, poderes curativos, la visión de imágenes en las cuencas de sus ojos y la captación de sonidos y de olores extraños. Se cuenta que cuando la calavera fue expuesta en el British Museum, comenzaron a ocurrir una serie de extraños acontecimientos, como el repentino desplazamiento de objetos, especialmente durante la noche. El personal de limpieza del museo, asustado por estos inexplicables hechos, finalmente consiguió que la calavera de cristal fuera cubierta por un gran paño durante las horas nocturnas. Los que propician el origen misterioso de la reliquia aseguran que esta no solo tendría poderes sobrenaturales, sino que, además, no sería la única. Tal como advierte una antigua leyenda maya, que afirma que existen un total de 13 calaveras mágicas en la Tierra, todas de cristal.
12 habrían sido talladas presuntamente en los 12 mundos que en el pasado remoto habitó la humanidad, y la última en la Tierra. Los atlantes se las habrían legado a los mayas, y con el tiempo las reliquias de cristal se dispersaron. La leyenda afirma que el día en que se reúnan otra vez las 13 calaveras, nos contarán la verdadera historia de nuestra especie, y nos transmitirán conocimientos que cambiarán la existencia humana para siempre. Existen otras calaveras realizadas en cuarzo bastante parecidas al cráneo del destino, algunas de las cuales fueron descubiertas presuntamente por soldados en México en el año de 1890. Una está expuesta en el Museum of Making de Londres y otra en el Musée de Homme de París. Esta última habría sido parte de un cetro mágico azteca del siglo XIII o XIV después de Cristo y habría sido usada para alejar a las serpientes y prever el futuro. Además, tiene un agujero que la atraviesa de arriba a abajo, supuestamente para ponerla en el bastón o cetro. Y el estilo, la forma y el corte son similares a otras calaveras descubiertas en diversas ruinas de México. Otra calavera de cristal, la más grande de todas, se encuentra en la institución Smithsoniana. Pesa 14 kilos y fue tallada, según algunos expertos, usando carburo de silicio, un abrasivo moderno. Otra calavera de cuarzo es la de Mayan, un objeto de 10.79 centímetros de alto y casi 4 kilos de peso que fue descubierta en Guatemala en 1912. Y finalmente, también es famosa la llamada calavera E.T., descubierta en 1906 en este mismo país. Fabricada con cuarzo ahumado, se caracteriza por la forma puntiaguda del cráneo y su mandíbula pronunciada, y fue bautizada como cráneo de cristal E.T. por su aspecto no humano. Algunos expertos, en todo caso, han desacreditado totalmente la supuesta autenticidad de estos cráneos de cristal, especialmente del cráneo del destino, que supuestamente habría sido tallado en realidad en la década de 1930 y que se habría basado en la calavera de cristal del Museo Británico, que había sido continuamente exhibida desde 1898. Este segundo cráneo, a diferencia del cráneo de Mitchell Hedges o calavera del destino, es menos detallado y no tiene una mandíbula móvil, y a juicio de algunos expertos su origen es probablemente europeo, del siglo XIX después de Cristo, siendo descrito como un artefacto no precolombino manufacturado con herramientas modernas. Por lo pronto, debido a que es científicamente imposible datar la antigüedad de cristal de cuarzo con que están elaboradas estas reliquias, el misterio sobre el origen de estos artefactos persiste hasta el día de hoy. Si bien son muchos los que aseguran que solo se trata de objetos relativamente nuevos, hechos con herramientas modernas, otros postulan que no solo tendrían un origen atlante, sino que además esta misma posee propiedades antigravitacionales, poderes curativos y sobrenaturales. Algunos, en dado momento, relacionaron la leyenda de los cráneos de cristal con el término ciclo del calendario maya, ocurrido en la pasada fecha 21 de diciembre del año 2012, afirmando que al reunir los 13 cráneos místicos se podría evitar una catástrofe predicha o implícita por el final de este calendario. Otros, finalmente, aseguran que los cráneos de cristal tendrían derechamente un origen completamente extraterrestre.